gracias por la invitación. Así me encantó. No, me encanta ver tantos amigos y hablando de eso personal, me resulta muy difícil volver a Buenos Aires de todos los años, porque una manzana de las luces, las cosas no se terminaron muy bien con el cambio de gobierno. Muchos de ustedes no saben, pero las primeras cosas que nos pidieron era la lista del orden de trabajadores y entonces quieren imprescindibles. Y me recuerdo fue yo. Yo soy el imprescindible. Y me fui de ayer, de hoy para mañana. Entonces fue muy difícil. El año pasado no pude volver, digamos, realmente no podía volver porque era mucho dolor y porque también sé que pasaron cosas feas y se rompieron en el país, en la cultura, en la educación, en todas esas cosas, pero también en ese espacio que habíamos creado, la manzana, que hay muchos compañeros acá, con mucho amor y con mucho respeto. Así es, con mucho amor, con mucho respeto, conseguimos armar algo re lindo y se dinamizó. Ya para mí era muy difícil volver a Buenos Aires con todo ese conjunto de sensaciones, ya que hablamos de situarse, muchas gracias porque lo estoy pasando re bueno. Sí voy a hablar un poco de la cocina de la investigación. El libro es un libro escrito hace mucho tiempo que tuvo mucha mala suerte. Porque el libro iba a ser publicado por una editorial que después pasaron cosas. Pero ya tenía el ISBN, ya tenía todas esas cositas hechas. Entonces tenía que volverse todo eso para atrás. Pero ahí vino, ¿cómo se llamó? La pandemia. Entonces vino esa cosa, así que todo se detuvo y todo se hizo mucho más lento. Finalmente conseguí recuperar todo eso. Y lo publicó, lo mandé a una convocatoria de la editorial de la UNC en el 23 y salió ahora en el 25. El libro entonces tiene más o menos unos 10 años de escrito. Y yo no lo quise casi tocar, digamos, de eso que había sido escrito hace tanto tiempo, porque ya estaba listo para ser publicado. Pero como no hay mal que por bien no venga, digamos así, creo que el libro tiene hoy, con esa distancia de esos 10 años y de lo que pasaron del trabajo de campo, una profundidad histórica que no lo hubiera tenido hace 10 años atrás, cuando estábamos preocupados por otras cosas. Y que eso era una experiencia demasiado inmediata. Entonces me parece que eso le hizo bien al libro, entonces, y es fresco, por un lado, por eso, porque no estuvo retocado, con cambios de cabeza que uno va teniendo, lecturas que uno va teniendo en los 10 años. Entonces, si se quiere, la bibliografía llega hasta un punto, y hay trabajos que se escribieron, investigaciones que se hicieron después de esta, como la tuya, el libro que sale de Narduzzi en el medio sobre Buenos Aires, digamos que están ni consideradas, digamos que están apenas citadas, y no es por desconocer el trabajo de los colegas, que es maravilloso, ni por nada, sino porque era tocar el texto y no quería tocarlo porque creía que me había salido algo muy lindo, algo que se leía casi como una novela. Tenía eso, digamos, que no sé, salió así, digamos así quedó, y entonces por eso no lo quería tocar. Entonces eso en relación a la publicación y la escritura. Sí me parece que es simple, digamos, el libro está escrito hace mucho tiempo, bien publicado, y no está tocado. Y hay gente que no está citada como debería estar citada. La cocina de la investigación para mí fue lo más importante, porque de vuelta uno siempre está en las investigaciones que hace. No hay como no estar ahí.
pero ahora estaba ahí de una manera muy diferente. Yo, si esto es cultura cordobesa, yo diría yo fui un chico cool, digamos, era este mundo. Sí, era ese mundo porque esos eran mis amigos, ese era mi mundo de sociabilidad, pero también era el mundo que yo había ayudado a crear en términos del mundo del arte. Y no investigando, sino haciendo fiestas, produciendo, poniéndole el cuerpo, no la cabeza, no pensando antes, no diseñando contenido, sino en alguna de esas fiestas yo mismo había performado, lo cual era muy raro. Verse que uno era tan parte de ese campo. Y me gustaba esta idea de hacer trabajo de campo con los amigos. ¿Cómo se hace el trabajo de campo con los amigos? ¿Qué pasa? Que era muy diferente de lo que había hecho con los cuarteteros, que no eran mis amigos, eran los Tunga Tunga, ¿sí? Eran unos otros, ¿sí? Musicalmente otros, digamos, sí, el cuarteto no era una música que conocía, pero no una música que escuchaba, no era una música que odiaba, no era una música que disfrutaba, era música. Entonces musicalmente eran los otros, éramos nosotros. Entonces eso fue un elemento muy importante en el trabajo de campo. Era el trabajo de campo con los amigos, y con los amigos uno tiene que tener reglas que tienen que ver con la tradición, una cuestión de aquello que uno sabe y no va, o sea, ¿qué es decir, o sea, qué es botón? Tampoco era un trabajo de campo disimulado. Voy a esto, porque creo que el etnógrafo es esa idea que se enseña tanto en la escuela. Allá en Córdoba, por lo menos en la Facultad de Comunicación, que el etnógrafo tiene que disimularse con el otro. No tiene que notarse. Entonces yo le digo, eso se llama servicio. Que está igual, no te das cuenta qué es, quién es, ¿me entendés? Y que va tomando nota de todo y lo reporta a otra academia, no a la del CONICET, sino a la de policía. O sea, no. Entonces, lo que hice es decidir, cuando hacer el trabajo de campo, haciéndole saber a todos que estaba haciendo un trabajo de campo. Para eso, armamos unos festivales con otras personas, con el Long, con la Silvi, Oliver Rodoni, que era un DJ, el Urón es el dueño de un boliche, legendario, Casamábicos, la Silvi era una gestora cultural, licenciada en Economía de Empresas, y la novia de O'Donnell, que era un DJ y compositor musical, y yo, que era amigo de O'Donnell, originalmente mi amigo de la Silvi, y la reconocía al Urón, y éramos, no amigos de contarnos cosas, pero éramos personas súper cercanas. Y armamos esos festivales, y en todos esos festivales era claro que parte del festival era la etnografía. Todas las personas sabían que estaban, y lo que organizamos fue como, hoy lo llamarían un focus group, pero eran, unos foros, donde hubo foros que hablan de los DJ, foros, distintos foros en ese festival. Uno fue un evento re lindo, muy perfo, no muy
Una perfo que era la mesa, en vez de una mesa redonda, era una mesa rectangular, era una mesa rectangular, con el cabildo de la ciudad, con toda esa idea de cabildaje, esas cosas, y sillas, ¿sí? Algunas sillas, unas 10, 15, 10 sillas, o sea, una mesa chica para que se pueda escuchar. Y donde cada uno habla y hablaba sobre la noche. Y había gente escuchando. Cuando yo quería hablar, ¿sí? Le tocaba el hombro a alguien, esa persona se tenía que levantar sí o sí, ¿sí? Y le dejaba el asiento a esa otra persona para que hablara. Y así se iba pasando la palabra. Solo podías hablar si estabas sentado a la mesa, y cualquiera podía sentarse a la mesa si le tocaba el hombro al compañero. Y yo había invitado a Dios y María Santísima. A Dios y María Santísima significaba desde los funcionarios públicos que conocía hasta los dealers que conocía por la vida anterior, la vida que no era de ese campo, era ese campo, pero cuando no hacía trabajo de campo. Entonces, invitamos a todo ese espectro de personas. Entonces, mucho de eso fue hecha la etnografía. Hubo un momento que, aunque fuera una etnografía con amigos, tenían métodos claros y sencillos. Eso es lo que lo hacía para mí una etnografía. Porque había métodos concretos, formas, y las personas sabían. Cuando tuve que entrevistar a los DJs, no lo pude hacer. Lo intenté hacer, pero recuerdo que la primera entrevista fue con Simbad, que le pregunté: ¿y vos cuándo empezaste como DJ? Y me miró como diciendo: sos un pelotudo. Cuando empecé, o sea, si vos sabés todo, si te acordás que vos fuiste, estabas ahí en esa fiesta que vos organizaste, entonces, unas compañeras que estaban haciendo habían terminado su tesis de maestría, de licenciatura, les pagué para que hicieran las entrevistas a los DJs y que ellos les pudieran contar a ellas esa historia que yo no podía reponer del todo porque no tenía toda la data, pero en el tiempo no le podía hacer las entrevistas, y sobre eso no hay nada escrito, no es que podía ir a una fuente escrita a reconstruir determinados datos. Entonces, me parece que ahí había mucho método. Claro que ese método siempre me venía a mí produciendo cosas con ellos, y eso fue maravilloso. Y también muy desencantador. Porque hacer el trabajo de campo con los amigos lleva a un concepto que es el de tecnologías de la amistad. Y ver cómo la amistad se transforma en recurso. Y entonces, como algunos amigos son socios, son explotadores de la amistad. Y son de esos amigos que te cagan. Pero hay un uso de la amistad, ¿sí? Una tecnología de la amistad muy particular. Sí, eso fue muy fuerte. ¿Sí? Muy fuerte. Porque para eso volvía a todas otras fiestas. Estas fiestas no habían sido las primeras. Había habido otro ciclo de 3 fiestas que se llamaban Mundo Mix, y había habido otros 3 ciclos de fiestas anteriores que habían sido en los 90 en mi plataforma, un boliche under, cordobés, digamos, la under, que se habían hecho en fiestas artísticas. Y habían sido ciclos de 3, yo había participado en las 3 se cruzaba la amistad y la pareja. Siempre había uno u otro que éramos parejas, novios, amigos, amigas, y eso era lo que armaba el grupo de producción, y era lo que después explotaba. Y explotaba mal. ¿Sí? Y entonces me parecía, eso fue creo que es un punto interesante
de toda esa primera parte, esa de las tecnologías de la amistad, y que tiene que ver un poco con la cocina. ¿Sí? Y que ese hacer trabajo de campo con amigos me terminó convirtiéndose en una etnografía de la amistad. Y como etnografía de la amistad, ver cómo la amistad es un recurso más. Eso no significa que haya buenos amigos, ¿sí? Y que haya todo una cosa muy amical, muy fuerte, ¿sí? Pero que también, junto con eso, hay una transformación de la amistad en un recurso en el sentido más lato y llano de la cosa. Primero desidealizaste el placer, ahora desidealizas la amistad. ¿Con qué vas a seguir? No. No sé si es a ver, porque no sé si es desencantar, sino es reencantar. Okay. Para mí, y lo que esa vez te comentaron en tu tesis es cuando vos te sentís estás a full, pero ese full es un full limitado. Que sea limitado no significa que no estés a full, pero no te la creas. No te creas que estás a full. ¿Sí? Porque ese full siempre es socialmente construido. Ese full siempre es político. Ese full siempre tiene un borde. ¿Entendés? Ahora, podés disfrutarla al 100. El punto es creer que sos libre. Sí, lo recuerdo Sí. Esto es lo mismo con los en muchos casos y en muchas situaciones. Y estas fiestas y estos festivales estaban hechos a partir de la amistad. ¿Sí? Y era una amistad. Ahora empiezan a producirse diferenciaciones, intereses, y la amistad empieza a utilizarse como algo que circula de otra manera. Ahí uno, y esa es mi experiencia, con algunos amigos no vuelve a trabajar nunca más. Con algunos incluso nunca más es amigo. Con otros mantiene la amistad pero no vuelve a trabajar nunca más. ¿Sí? Y con otros sigue trabajando, ¿sí? Sabiendo que cada uno tiene sus bordes. Entonces, pero que te permite entender más la diversidad de la amistad. Y no es que habría amistades buenas y amistades malas. Para que me perdí un poco. Entonces, eso era el placer. La última parte también. La continuidad con Coso, con los cuarteteros, sí, tiene toda la continuidad, no solo porque empíricamente fue hecho uno atrás del otro, digamos, sino porque terminé la investigación en cuarteto, muy bien, hermoso, se te acabó la beca, ahorita en la facultad tenés que presentar un proyecto, que no puede ser igual de tu doctorado, tenés que investigar algo, ya, hacelo. Bueno, hago los electrónicos, que es lo único que sé. Entonces, ahí lo hice, ahí lo presenté. ¿Y por qué me interesaban los electrónicos? Porque compartían algo con los cuarteteros. Yo me sentí muy bien en el campo del cuarteto. Yo debo decir que lo pasé a full en el baile. ¿Sí? Y que nos comunicamos con los cuarteteros a full. Con limitaciones, pero a full. ¿Por qué? Porque a los dos nos gustaba el baile. Era la noche, era la fiesta, era el estar ahí, era el sonido, era el punchi, cualquiera fuera el ritmo, pero era esa alegría de la noche y de estar vivo que nos conectaba. Y eso conectaba al público cuartetero con el público electrónico y lo separaba decididamente de los rockeros y de los románticos. ¿Sí? Y la cumbia, como ustedes saben, en Córdoba es una palabra que no sabemos qué significa. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? Describe un objeto que es desconocido. Entonces, en eso se parecían, eran como muy parecidos. Y me llamó la atención una frase
de uno de los chicos, de esos amigos que decía en la noche, porque además entonces el venir de la noche, el trabajo con los amigos, yo terminé haciendo relaciones públicas en un boliche. Fue la mejor época de mi vida. Porque me pagaban, hacía trabajo en el campo, podía acceder a las reuniones de producción. Al dueño del boliche no le importaba para nada que yo era antropólogo, que estaba haciendo trabajo de campo, que todo, observación participativa, no le importaba absolutamente nada. Y después me tenía que traer 30, 40 personas como vos por noche. ¿Entendés? Y por tantas personas que traigan tanta plata. ¿Entendés? Y traigo libres para vos, tus amigos, toda la noche. Tenemos, o sea, y toda esa. Íbamos. Entonces tuvo todos esos momentos. Uno de esos chicos, amigos que conocí, él sociológicamente tendría que haber estado en el baile de cuarteto. Porque él era repositor del Walmart, de alguna de esas empresas. O sea, tenía el secundario completo, terminó el secundario, era eso. Un laburante. Él sociológicamente tenía que escuchar cuarteto y tenía que estar en el baile. Sin embargo, él me dijo, a mí no me gusta el baile porque en el baile los negros discriminan. Los negros discriminan. Y llamar a alguien de negro no es discriminar. Entonces eso me abrió ese oxímoron, esa contradicción, que para él no era ninguna contradicción y que no lo era. Porque en el baile los negros discriminan a los putos, a los diferentes, a los alitas rojas. En cambio, en la electrónica, nada de eso pasaba. No importaba tu sexualidad no contaba en lo más mínimo. Pero sí importaba la clase, pero no tanto la clase social de la sociología, la clase social, sino tener clase. Tener clase es ser respetuoso, es ser amable, es ser gentil, es tener clase. Y era un ambiente donde se tenía clase. Claro que tener clase no estaba socialmente distribuido, no estaba democráticamente distribuido. Y eran esas personas, en general con mayor educación o diversidades, llamémoslo, muchos de los cuales eran más cuidadosos con ellos. Entonces me pareció que esa noche, digamos, la noche del cuarteto, digamos, podría ser socialmente inclusiva. Era heteronormada, pero socialmente inclusiva. En cambio, esta era diversa, ¿sí? Aunque socialmente restringida. Funcionaban una como espejo del otro, de la otra, de esas dos juventudes cordobesas, que tenían clase y clase social, pero también tenían otra idea de clase, más cercana a la raza, no eran los negros, eran gente fina, gente educada, gente respetuosa. Y que ese mundo de la electrónica fue el mundo que luego va a coagular esa arquitectura en los movimientos feministas, en la marea verde, en los movimientos de la diversidad, que el germen de eso se empezó a cultivar, toma la calle, se inscribe en la gramática de derechos, se inscribe en otras gramáticas. Y tiene otros efectos, pero para que eso pudiera ser, para que algo pueda ser inscrito en una gramática, tiene que ser gestado, un sentimiento que tiene que ser gestado. Ese sentimiento gestado se inscribe luego en una gramática, pero hay algo, un sentimiento que se gesta. Ese sentimiento de
¿sabes? Lo que vos haces con tu cuerpo, sexualidad, no me importa nada, no cuenta. No cuenta no cuenta si sos de italiano, árabe, judío, francés, no cuenta, ¿sabes? Con el origen étnico, incluso que fuera indígena, marrón, no cuenta. Cuenta otras cosas. Entonces, nada, me sirvió mucho esa frase y me permitió pensar esa relación entre clase, género, sexualidades. Y las personas decían jóvenes en la noche. Perfecto. Bueno, si te parece, le pasamos Sí, la sí, palabra sí, sí. y después hacemos la